Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Bienvenidos a todos a Compartiendo Cine. Mi nombre es Caleb Triana y hoy tenemos un súper invitado. Está aún en sala su más reciente película, Cosas Imposibles, y quiero darle la bienvenida al director Ernesto Contreras. Hola, Caleb. Pues nada, encantado de aquí estar contigo para conversar y hablar de todo lo que tenga que ver con cine, con las películas, con los procesos. Así que, pues nada, encantado y agradecido por la invitación. Ok, muy bien. Pues yo también muy encantado. He tenido la fortuna de platicar con varios directores, pero debo decir, ahora que estamos grabando al aire, que esta es una ocasión que me emociona bastante y estoy un poco nervioso porque eres uno de mis directores favoritos de cine mexicano. Creo que he visto casi todas tus películas, si no es que ya las vi todas, y cada una me ha llegado muy profundo y me ha inspirado bastante. Entonces, en cuanto a eso, quisiera comenzar como comienzo con casi todos, que es, cuéntanos un poco de tu historia con el cine. ¿Cómo te enamoras del cine o en qué momento te das cuenta, pues, que te quieres dedicar a esto, ¿no? Sí, pues fíjate que, bueno, gracias por lo que me comentas. Fíjate que yo creo que comenzó todo de muy chavito, de muy niño. Primero como un juego, finalmente con mi hermano Carlos, que pues ahora es guionista. Pues siempre era jugar y jugar como básica, ahora lo veo, ¿no? A la distancia, era crear personajes, era crear universos, historias, ya sabes, con los muñequitos, y luego nos inventábamos como grabar como si fueran radionovelas, haz de cuenta, ¿no? Pues grabábamos y hacíamos voces y hacíamos sonidos y demás. Y por alguna razón pensé que sería teatro, porque bueno, yo soy del puerto de Veracruz y tenemos acceso al teatro universitario que se hacía en Jalapa. Y entonces, bueno, como que era mi referente más cercano, hasta que nada, de pronto descubrí, la verdad, que por televisión, que existía la figura de cine, de director de cine, viendo un making of, y entonces como que a partir de ese momento fue como decir, eso es, ¿no? Eso es lo que más me late, lo que creo que, y estaba muy chiquito, la verdad, que se me hacía como increíble, ¿no? Esa posibilidad de jugar, ¿no? Tan en grande y con tanta gente y tantos elementos y demás. Y a partir de ese momento fue como, ¿qué te puedo decir? Como una obsesión ahí que se empezó a formar y que pues todo comenzó a tener que ver con eso, ¿no? Como con investigar si se estudiaba, si no se estudiaba, qué posibilidades había en México. Y pues nada, así fue todo mi, digamos, niñez, adolescencia, hasta la preparatoria, que yo sabía que cuando la terminara, pues debía venir a la Ciudad de México para estudiar cine formalmente. Entonces, a grandes rasgos, así fue. Muy bien. Y entraste a una de las escuelas pues más grandes y prestigiosas del cine, que fue el CUEC. ¿Cómo fue tu proceso para entrar ahí? Porque he escuchado de casos pesadillescos. ¿Cómo fue el tuyo? No, la verdad es que fue muy lindo. Yo, digo, tengo que decir que antes de entrar a estudiar cine, por un trato con mis padres, primero estudié publicidad, ¿no? Licenciatura en publicidad, en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Y posteriormente, o bueno, paralelamente a esa carrera empecé a trabajar en televisión. Eh, y cuando decidí que era el momento de presentar mis exámenes al CUEC, al entonces CUEC, ahora ENAC, pues nada, me preparé, estudié, leí un montón de cosas hasta que llegó el momento de los exámenes. Y en ese tiempo se admitían 15 estudiantes por generación. Había exámenes escritos, teóricos, había exámenes, bueno, que eran entrevistas básicamente. Y bueno, pues nada, afortunadamente los pasé y al primer intento, me aceptaron y pues nada, fui el más feliz, el más emocionado y el más agradecido. Y nada, fue increíble estar en la UNAM y tener como toda la experiencia académica universitaria, digamos. Así que nada, lo recuerdo con mucho cariño y como, pues con todo mi agradecimiento, porque al final, como sabes,
la UNAM es una escuela pública que te permite estudiar diferentes carreras, en este caso cine, pues prácticamente bueno, con un pago simbólico, digamos, y con todo el conocimiento ahí de los maestros y la posibilidad de coincidir con compañeros y gente que está interesada en lo mismo que tú, así que nada, fue padrísimo, padrísimo, increíble. Qué padre. ¿Y cómo vas sabiendo, cómo te vas afianzando en tu idea de querer ser director y tal vez no volcarte por alguna otra área del cine, ¿no? El cine es muy amplio y muchos inician queriendo ser directores y terminan siendo editores, guionistas, etcétera, ¿no? ¿Cómo mantuviste tu foco a que querías ser director, siendo que te pudo haber coqueteado alguna otra área del cine, Sí, ¿no? bueno, pues algo que es increíble de la escuela es justamente esa posibilidad de probar diferentes áreas, experiencias y bueno, hice de todo, obviamente, ¿no? Produje, edité, fotografié, y bueno, dirigí, obviamente, y pues nada, yo diría que no sé si puede sonar un poco sangrón, ¿no? Pero pues nada, creo que tiene mucho que ver con la vocación y con, mira, me pasa hasta el día de hoy, la verdad. O sea, siento que en el momento que pongo el pie en el set, es como, no sé, como una especie de trance, casi, casi, ¿no? Y como sentirme muy cómodo y muy seguro, digamos, previo a los rodajes, previo a estar en el set, siempre hay como nervios, inseguridades, todas las preguntas, cómo voy a decir esto, cómo voy a pedir aquello, cómo voy a resolver tal secuencia, tal, tal, tal. Y en el momento de estar en el set, la verdad es que, pues nada, es como entrar en esa frecuencia y me pasó desde estudiante, así que nunca hubo la duda, nunca, o sea, como que la producción también era muy, bueno, es increíble, o la fotografía, por supuesto, pero, ¿sabes? La sufría, ¿no? Me acuerdo que sufría mucho fotografiando, entre que la exposición y la iluminación y demás, y con la dirección no, con la dirección era como muy natural, y bueno, fue así que creo que nunca dudé y que siempre fue muy claro como que ese era el camino y la apuesta, porque bueno, pues en ese momento pues era la apuesta, ¿no? Y como decir, bueno, a ver, ojalá y lo haga bien y funcione. Y pues hasta el día de hoy he sido muy afortunado, muy privilegiado y pues me he dedicado a lo que desde ese momento quise hacer y muy contento, ¿no? Muy satisfecho de lo que ha pasado en todos estos años. Qué bien, muy bien, qué padre. Y yéndome a un poco otro tema, pero que tiene un poco que ver con lo mismo, ¿cuáles tú consideras que son tus influencias más grandes en el cine? Para el tipo de cine que tú haces y cómo lo haces. Yo creo que cuando te asumes como creador, o sea, me parece que en el momento que dices, sí, yo quiero contar historias, sí, yo quiero ser director de cine, sí, soy un creador, digamos, en el sentido de crear historias o crear imágenes o crear personajes, universos. Entonces, por lo menos en mi experiencia, lo que pasó es que intenté comenzar a ver las cosas de otra forma, alimentarme de absolutamente todo, inspirarme de todo aquello que me moviera, ¿no? Te hablo de cine, pero te hablo de teatro, pero te hablo de fotografía, pintura, música, literatura, por supuesto. Entonces, es difícil como decir, mis influencias fueron tales y tales, porque creo que hasta el día de hoy sigue funcionando así, ¿no? Y todo siento que me puede detonar, ¿no? Emociones, sensaciones, provocar, llegar a escribir algo, ¿no? O decir, me encantaría hablar de esto, me encantaría hablar sobre aquello de tal forma. Entonces, es como muy amplio, pero bueno, obviamente hay películas que me marcaron, cine que me hizo como me revelo cosas, ¿no? Y podría hablar de, pues sí, por supuesto, un Kubrick, un Fellini, un Paul Thomas Anderson, un Wong Kar-wai, ¿qué te digo? Pues Tarkovsky también, ¿no? Tantos y tantos directores increíbles, vivos y muertos, que de alguna manera me produjeron esas emociones que yo aspiro a provocar cuando alguien ve una de mis películas o uno de mis trabajos. Así que nada, siempre he estado como muy atento, ¿no? Al trabajo de grandes directores y también de nuevas generaciones, ¿no? Que de pronto descubro a los nuevos directores, directoras que
que nos siguen sorprendiendo con sus voces y con su visión y con lo que de pronto me encuentro en pantalla. Así que nada, creo que es un proceso constante, ¿no? Que disfruto muchísimo y que trato en la medida de lo posible de ver lo más posible, ¿no? De ver todo lo que está haciendo. Bien. Entrando un poco al tema de tu más reciente película, Cosas Imposibles, hay un patrón de mancuerna que has seguido en la mayoría de tus películas, que es tú diriges y Carlos es quien hace el guión, ¿no? Y noto que en esta última película se rompe ese patrón, ¿no? Hay una guionista y mi pregunta va hacia ese lado y es, ¿cómo te sentiste trabajando con otro guionista, ¿no? Que no eres el mismo con el que ya tienes tiempo y supongo que ya está medio han de entender algunos códigos entre ustedes. Totalmente, pues imagínate, somos hermanos, entonces pues ya hay una comunicación ahí casi no verbal, ¿no? Es más como de un entendimiento total. Sin embargo, creo que también, bueno, en este proceso, en esta búsqueda, de pronto es importante como tener diferentes experiencias. Carlos está trabajando ahora para otros directores, para otras producciones, lo cual me da muchísimo gusto porque finalmente como guionista tú sabes lo duro que es, ¿no? Y lo difícil que es como vivir de ello y Carlos, bueno, lo ha logrado con muchísimo empeño, con muchísimo trabajo, entonces de pronto, pues nada, las agendas no coinciden y de pronto cuando me encuentro una historia como esta, la de Fanny Soto, que es Cosas Imposibles, inmediatamente digo, bueno, pues aquí hay algo que yo quiero hacer y esta puede ser una de mis películas, es más, quiero hacer esta película. Y el proceso con Fanny pues fue muy, muy terso, de mucha comunicación, de entender cómo podíamos establecer ese lenguaje en común, ¿no? Entonces fue como muy bonito. Fanny es una chica muy joven, muy talentosa, muy generosa. Entonces, bueno, como que fue muy... El guión estaba pues prácticamente listo cuando lo conocí. Había algunas cosas que yo quería proponer que probáramos, que exploráramos y demás. Entonces fue como, no sé, un par de meses de tener como sesiones de trabajo increíbles, ¿no? Muy creativas, de diálogo, de discusión, de exploración, hasta que llegamos a los acuerdos necesarios para decir, este es el guión, esta es la versión que queremos filmar. Así que nada, ahora, bueno, pues la verdad estamos desarrollando otras cosas. También con Carlos estoy desarrollando otras cosas. Y también estoy, pues nada, como con otros proyectos de otros guionistas. Entonces, creo que va de eso, ¿no? Como de, para mí al final, tiene que ver con, a mí me encanta filmar, ¿no? Filmar y intentar llevar a pantalla todo aquello que me mueve. Entonces, pues nada, siempre estoy como muy atento a lo que me encuentro, lo que se me ocurre, lo que leo, lo que escucho. Y de pronto cuando me llega una historia, ¿no? Y que digo, esta es, pues nada, empujarla hasta que suceda. Y con Carlos, mi hermano, bueno, pues tenemos casi que un banco ahí de ideas y de proyectos que están ahí en desarrollo y que espero tener tiempo y vida para hacerlas todas. Bien. Y sobre un poco lo mismo, ¿cómo es tu experiencia en general cuando decides o deciden tu hermano y tú hacer una película? O sea, él ya llega con guiones o con escaletas o con argumentos, o entre los dos los platican y él se dedica a escribir y ya luego te trae alguna propuesta, o qué tanto te involucras tú en el proceso del guión siendo director, o cada quien se divide el trabajo, ¿no? Dejas que él sea guionista y ya luego cuando el guión está listo, tú ya eres director, ¿no? ¿Cómo funciona ahí eso? No, es una colaboración muy cercana. Digamos que casi siempre el punto de partida es como una idea, ¿no? Y entonces casi siempre, hasta ahora por lo menos, ha sido como, pensé esto, ¿no? Se me ocurre la historia de tal, tal y tal y tal. Y entonces siempre hay ahí una semilla, ¿no? Algo que me hace eco y que digo, sí, eso puede ser una película o no, quizá puede ser una película, pero no para mí. Entonces, bueno, pues nada, pasamos siempre por muchísimas ideas, por muchísimas historias. Y una vez que decidimos que hay una que es claramente la ganadora, digamos, entonces casi siempre lo que ha pasado es que Carlos entonces ya comienza a desarrollar primero un argumento
un argumento que luego me comparte, discutimos mucho, yo aporto, pregunto o cuestiono, ¿no? Como muchas cosas de la historia. Después, bueno, ya es un primer tratamiento, digamos, y llega un momento en el que yo me concentro como en toda la acotación, la descripción de las secuencias, porque finalmente es lo que tiene que ver con la forma como quiero filmar esa película. Y Carlos se concentra mucho en diálogos, pero bueno, ha sido un proceso que ha ido variando, que se ha ido acomodando en cada película, pero digamos, eso es a grandes rasgos como lo que podría definir un poquito el proceso de trabajo. Siempre mucho diálogo, mucha discusión, eh, hablamos de los personajes, de las situaciones, de las posibilidades de las historias, de qué pasa si nos vamos para acá y no por allá. Y nada, es siempre como un ejercicio muy creativo, muy intenso también, ¿no? Nada fácil, la verdad. Pero bueno, hasta ahora hemos tenido la fortuna de que hemos llegado a buen puerto. Bien. Y siguiendo como con más o menos por la misma línea, en el caso contrario, ¿no? De tu hermano, ¿qué tanto él se involucra en el tema de la dirección o qué tanto él te hace algunos comentarios acerca de cómo quisiera que se viera o cosas así? ¿O cómo vas tomando en cuenta algunos quizá comentarios o cosas que él te mencione a la hora ya de tú ejecutar la dirección de la película o hacer algún esquema visual de cómo se va a ir viendo, ¿no? Sí, no, bueno, digamos, todo está en el guión. De hecho, para mí es muy valiosa la forma en que él describe un montón de cosas y entonces siempre es como mi guía principal. A Carlos no le gusta estar en el set, nunca le gusta estar como en el rodaje, se aburre, se desespera, se pone de malas, entonces llegó un momento que dijo, no, prefiero, ahí luego me la enseñas cuando ya hayas filmado. Y lo que ha pasado es eso, que ya una vez que está filmada y hay un corte y demás, bueno, obviamente la revisamos, la vemos juntos, discutimos, pues es un crítico tremendo, ¿no? Así de despiadado, ¿no? Como de lo que le gusta, de lo que no le gusta, de lo que cree que funciona y lo que no. Sin embargo, bueno, pues siempre tiene como esta visión, ¿no? Muy precisa de lo que siente que le falta o le sobra, de lo que funciona o no funciona. Entonces, digamos que poco a poco hemos ido descubriendo esa forma como de decir, ok, durante la escritura, bueno, hay todo este diálogo, durante la preproducción, la preparación de la película, pues también podemos como incluso volver a escribir cosas, ¿no? Ya dependiendo como de locaciones o de actores o de sentir este diálogo, podríamos ajustarlo o este siento que no funciona tanto, en fin. En el rodaje, insisto, él prefiere no estar. Y luego, bueno, pues ya es como en la postproducción, sí, a lo mejor ver varios cortes y como tener esta discusión pero bueno, definitivamente es muy valiosa su voz y su punto de vista. Y pues nada, creo que es como, me lo reservo como esa guía, ¿no? Como ese faro que de pronto hace falta en medio de todo el proceso que es tan complejo y tan difícil a veces, y decir, bueno, ok, a ver qué piensa Carlos. Entonces, pues ahí está Carlos siempre y hasta ahora ha funcionado así. Bien. Y regresando ahora a tu película más reciente, ¿cómo, ya te pregunté un poco esto, pero quisiera replantearlo, y es, ¿cómo fue la mancuerna la, con la guionista con la que ahora trabajaste? ¿Y qué tanto se involucró ahora en el proceso de dirección? ¿Fue igual que como lo haces normalmente con tu hermano? ¿O tú te reservaste algunas cosas o ella también dijo, yo me alejo del set? ¿Cómo fue eso, no? Creo que siempre trabajar con alguien nuevo es diferente y me llama mucho la atención. Sí, bueno, mira, con Fanny, te digo, tuvimos sesiones muy intensas previos al rodaje. Eh, Conté con su confianza y su apertura para discutir desde el título, por ejemplo, ¿no? Originalmente la película, bueno, el guión se llamaba Ni las cosas posibles. A mí me parece que estaba lindo, pero faltaba como punch. Entonces pasamos por muchas ideas hasta que nos gustó Cosas Imposibles. Y definimos cosas de los personajes y como cosas que a lo mejor podemos afinar y demás, eso durante todo el previo. Después, durante el rodaje estuvo en algunos momentos, pero más como observadora, como visita, que digamos, como un diálogo ahí, porque pues el rodaje
es imparable y la verdad es que no hay demasiado margen como para ahí ponernos ¿qué tal? Sí, pues no, ya toda la tarea está hecha y entonces llegamos ahí básicamente a ejecutar más lo que pueda surgir, ¿no? Como de regalos de rodaje, digamos, regalos de la filmación. Y nada, después, bueno, pues ya vio el corte, pero digamos, supongo que con cada quien es diferente y que pues ahora si hacemos otra película juntos, pues probablemente el proceso sea como, pues ya con la confianza y demás, pudiera ser distinto, pero bueno, en Cosas Imposibles fue así, ¿no? Y fue muy lindo y estuvo muy bien. Perfecto. Pues bueno, me gustaría pasar a otro tema que creo que también me llama mucho la atención en cuestión de la dirección, y es el tema de los actores. ¿Cómo manejas a los actores? Me parece que todas tus películas tienen algo en las actuaciones que se siente muy natural, que de repente otros directores no tienen, ¿no? Se sienten un poco más plásticos, más cuadrados, los diálogos, etcétera. En tu caso me gusta mucho la naturalidad con la que se desenvuelven, en cómo miran, cómo actúan, y creo que hay muchas cosas alrededor, pues desde la puesta en cámara, la puesta en escena, pero creo que también tiene un poco que ver cómo los preparas, ¿no? En tu caso, ¿cómo es el proceso para preparar a un actor o a una actriz, pues para que pueda entrar a su personaje? Sí, fíjate que, bueno, lo primero es el casting, ¿no? Finalmente es como una decisión muy, muy, muy importante la que tiene que ver con la decisión de quién va a ser ese personaje, ¿no? ¿Qué actriz, actor? Y una vez que aparecen, ¿no? Después de un largo proceso de casting, de ver a muchísima gente, actores, actrices, eh, pues nada, necesito como que haya una comunión, ¿no? Que haya como una química, digamos, y tener como la seguridad, la certeza de que vamos a poder establecer esa comunicación, esa confianza, ¿no? Que se necesita para la relación de director, actor, director, actriz. Y hasta ahora, bueno, pues ha sido muy afortunado en ese sentido. Eh, y básicamente lo que hacemos es, previo al rodaje, pues tener estas sesiones de trabajo de mesa. Casi no ensayo, no me gusta mucho el ensayo. Siempre me preocupa mucho como perder esa frescura, digamos, esa espontaneidad. Entonces, más bien lo que hacemos es leer, discutir, a veces algunas improvisaciones, a veces imaginar como el pasado de estos personajes, a veces escuchar música, a veces ver fotografías, ¿no? Y como decir, bueno, ¿qué te transmite esta imagen? Esta música, usémosla como un referente para la situación del personaje. En fin, siempre es como, digamos, establecer diferentes formas de comunicación y con códigos específicos para estimular, ¿no? Lo que puede surgir en el proceso con cada actor. Y ya en el set, pues, insisto, dado que no me gusta mucho ensayar, entonces es como, sí, pensar en la puesta, dar una pasada por ahí, una mecánica en frío, trata de que no se desgasten y después, bueno, filmar. Y durante la filmación, ya en cada toma y demás, me encanta, siempre les digo, ¿no? Que no se preocupen si repetimos, porque cada toma, cada repetición es la oportunidad de descubrir algo nuevo, algo diferente. Entonces, una vez que ya estamos muy claros en eso, pues entonces se vuelve mucho más divertido y mucho más, ¿cómo decir?, lúdico, ¿no? El proceso, mucho más orgánico. Y creo que ahí surge como esa confianza y esa naturalidad quizá para que pues no haya nada como que se sienta forzado, que se sienta no real, digamos, no, con una verdad emocional, que es lo que siempre busco. Y pues así, ¿no? De pronto hay que correr, porque obviamente los planes de trabajo, bueno, son, no tienen piedad, pues, ¿no? Hay que terminar y el sol se va, pero casi siempre procuro tener ese margen más o menos en las películas para que podamos tener esa posibilidad de sorprendernos también con lo que pueda surgir en el set. Y nada, los actores hasta ahora han tenido como plena confianza en lo que hacemos y bueno, pues nada, ahí está el resultado de cada uno de esos personajes en la pantalla. Perfecto. Y una pregunta similar, pero ahora enfocándola
a tu equipo técnico, ¿no? A todo en general, al fotógrafo, a arte, etcétera. ¿Cómo logras crear estas vías de comunicación? Uno, pues para que vayan viendo hacia dónde quieres llevar la dirección, y dos, pues para generar todo esto que se necesita, pues para a veces un solo cuadro, ¿no? ¿Cómo generas esas dinámicas de trabajo y qué propones tú y qué tanto dejas que los demás te propongan a ti? Pues estoy completamente convencido de la colaboración en el cine. Me parece que las películas no son mis películas, son nuestras películas. Y en ese sentido, bueno, pues obviamente a la hora de convocar un equipo, eh, digo, con varios ya llevo varias películas, con otros que es por primera vez como probar, pues igual que con los actores, ¿no? Tiene que haber una química, tiene que haber intereses en común. Y me encanta que durante ya el proceso de preparación, digamos, pues puede haber la aportación de todos, ¿no? Puede haber la aportación en todas las áreas. Me gusta sorprenderme con lo que puede surgir a veces sin que yo me lo haya imaginado, sin que lo haya visto así. Entonces, nada, tanto con el director de fotografía, como con el diseño de producción, con vestuario, con maquillaje, con la música, por ejemplo, siempre es así. Y, y de eso va. Entonces, claro, siempre, honestamente, bueno, siempre sé que la última palabra pues la tiene el director, ¿no? Entonces, siempre tenemos esa comunicación y de pronto, pues, obviamente con la certeza de que yo puedo decir, sí, pero creo que mejor vayámonos por acá, o sí, pero creo que podemos probar por acá, o sí, pero qué tal que en lugar de tal color es tal color. Y nada, creo que es establecer como una dinámica de equipo. Insisto, me parece que es un trabajo colectivo, es un trabajo en el que sí, hay una cabeza que es la dirección, pero finalmente hay más ojos y hay más cerebros ahí concentrados en lograr lo mejor para cada una de las películas, y hasta ahora así me ha funcionado y he tenido la fortuna de trabajar con gente talentosísima, ¿no? En esta última película, bueno, pues está César Gutiérrez, que es el fotógrafo, o Diana Sade, que hizo la dirección de arte, o Andrés Sánchez y Gus Reyes, que hicieron la música original. Entonces, bueno, pues es eso, es sumar talento, sumar energía, sumar visiones, y todo con el fin de tener el mejor resultado posible en la pantalla. Muy bien. Eh, dicen que un gran artista siempre se obsesiona con ciertos temas. En tu caso, y sin querer como guiar la pregunta, pero creo que hay algunos patrones que se siguen en cuanto a las dinámicas de los personajes en varias de tus películas. Entonces, quisiera saber cómo eliges los temas para tus películas y cuáles son quizá esas obsesiones que puedes tener a la hora de hacer tu cine. Sí, creo que hasta ahora, bueno, pues ha sido más bien, o sea, más que pensar en temas, han sido como las historias, ¿no? Las historias que tienen que ver con ciertos temas. Y entonces, sí, pues hay elementos ahí que son un común denominador, como quizá, bueno, para mí lo más importante son las relaciones, ¿no? Las relaciones, hablo que pueden ser amorosas, pero familiares, pero fraternales, pero amistosas, eh, y que eso nos lleva a hablar de la comunicación o la incomunicación o la conexión o la soledad, por ejemplo. Y hasta ahora, bueno, se ha ido por ahí un poco, diferentes ángulos, porque pues a veces tienen que ver más con la soledad, a veces tienen que ver más, por ejemplo, el caso de Las Cosas Primaveras, pues era más como el sexo como un motor para tomar decisiones y el conflicto entre moral, instintos y demás. Entonces, sí, más que decir, ahora quiero hablar de tal tema, es como cómo han surgido las historias y que definitivamente, bueno, pues nos remiten a este tipo de temas que me interesan y que finalmente considero pues tienen que ver con nuestra naturaleza como humanos, ¿no? Entonces, confío mucho en eso, me gusta, eh, ¿cómo decir?, sentir, ¿no? Aquello que me mueve las tripas, el corazón, y decir, esta es porque esto
me toca, porque me afecta y porque seguramente a quien vea esto, bueno, pues también le provocará algo, ¿no? Entonces, pero bueno, no hay nada, digamos, cerrado y siempre estoy como muy abierto también a que pues cada película sea un viaje distinto, un reto distinto, así que seguramente vendrán otras historias con otros temas en el futuro y creo que de eso va también como el crecimiento pues como director y como mi búsqueda pues como creador. Bien. Hay un tema en el cine que siempre me llama mucho la atención y es el tema de, de, lo, de los símbolos, de estas metáforas visuales. Y normalmente cuando encuentro cineastas que logran tener este tipo de cosas en su cine, me llama mucho la atención. Hay algunos que son más conscientes que otros que existen estos elementos dentro de sus películas. Hay algunos que lo toman como algo que circunstancial, que está en la pantalla, pero que no saben por qué están ahí. Lo que, lo que cualquiera pueda pensar o creer sobre ello, pues ya es interpretación del público, ¿no? En tu caso, creo que tu cine en todas sus etapas siempre ha tenido ciertos símbolos que están ahí de alguna manera, pero tú cómo lo enfrentas o tú cómo lo tomas. O sea, ¿qué tan consciente eres de poner ese tipo de cosas dentro de tu cine y qué tan no consciente eres de esas cosas, ¿no? Y te podría dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Párpados Azules, pues los mismos párpados azules, las aves que sueltan el vuelo, en Sueño en otro idioma, el famoso, la cueva, ¿no? Donde se terminan yendo las almas, el mar mismo, ¿no? Etcétera, ¿no? Creo que podría ir ahí revisando algunas de las películas y las cosas que están ahí para puntualizar, pero en tu caso, tú como el realizador, ¿cómo ves esto y con qué intenciones dejas eso en la pantalla y qué tanto eres consciente de lo que puede transmitir y qué tanto dejas que las cosas fluyan? Fíjate que, bueno, yo creo que todo está en el guión. Y después viene como un proceso que me gusta mucho, que es dibujo muchísimo, dibujo. Eh, a veces son storyboards, a veces simplemente bocetos, notas, apuntes de cómo empiezo a ver la película. Y en esas notas comienzan a surgir como ciertas imágenes que digo, es que esta imagen tiene que estar porque, ¿quién sabe por qué? Simplemente porque la siento, ¿no? Entonces, no es que lo deje así nada más, para nada, más bien confío mucho como en la intuición y confío mucho en lo que te digo, esa voz interna del director, ¿no? Que siente que debe haber cierto tipo de plano o cierto elemento en pantalla o, vamos, que sin ese elemento quizá no se cuente igual o provoque lo mismo, pero digamos, no es en función de algo artificioso, como decir, bueno, aquí voy a poner un pajarito porque no, es porque en el guión está establecido, porque la historia lo necesita y porque de alguna forma en algún momento visualicé que así debía ser y nada, confío mucho en eso. Ahora viendo las películas, cuando reviso el trabajo, claro, pues por supuesto surgen esos elementos que digo, claro, pues no lo pensé así o no fue una cosa planeada, ¿no? Simplemente fue como algo instintivo y que pues me encanta, ¿no? Me encanta que sea así como de forma tan orgánica y tan, eh, ¿cómo decirlo? Natural, ¿no? La manera como se empieza a construir el discurso, la narrativa, y nada, confío en eso. Y bueno, por supuesto, es esa visualización más lo que el fotógrafo sugiere, porque la óptica, los lentes, pero porque el movimiento, pero que el filtro, pero tal, o el arte, o las locaciones, o los actores. Entonces, bueno, son muchos los elementos que empiezan ahí como a configurarse para estos rompecabezas que son las películas. Y nada, surge, ¿no? Surge. Y yo creo que ahí es como esa suma de lo que te decía hace un momento en cuanto a visiones, sensaciones, el trabajo y finalmente pues lo que el corazón
me va ahí dictando para contar cada uno de los cuentos. Bien. Eh, Ahora yéndome a un lado quizá más industrial, ¿cómo, con toda tu experiencia y trayectoria, cómo ves el desarrollarse como director en México? No sé si has tenido la oportunidad o quizá te hayan ofrecido trabajar fuera de México, pero me parece que toda tu obra ha sido aquí. Y para pues, todos aquellos que buscan y están emprendiendo su camino para ser directores de cine aquí en México, ¿tú cómo ves el panorama? Eh, la- por ejemplo, las plataformas sí van a traer más trabajo, se va a concentrar en un nicho muy específico. No sé tú qué ves para la industria de cine en México en unos años. Yo creo que vivimos un momento muy interesante. Si te hablo, por ejemplo, de mis años de estudiante, en donde se producía muy poquito anualmente, te hablo de 7, 8 películas al año, pues nada, pienso que es un momento muy interesante porque finalmente entre la tecnología, como bien dices, las plataformas, los estudios, los fondos, los estímulos fiscales y demás, pienso que no es nada fácil, pero es posible, ¿no? Y que finalmente, bueno, pues por eso ahora se habla de un promedio, vamos, antes de la pandemia y seguramente ahora nos recuperaremos, pero bueno, es un promedio de 200 películas al año, más las series, más todo otro tipo de producciones. Entonces, no, creo que pues es posible. Yo más bien hablaría como de la preparación. Creo que estoy convencido como de esa preparación necesaria. No me refiero como, tiene que estudiar cine, porque cada quien tiene un camino distinto, pero sí creo que todo aquel que se quiera dedicar a esto, pues tiene que leer, ver un montón de películas, entender qué se está haciendo, cómo se está haciendo, trabajar muchísimo, tener el rigor de generar esas historias, de escribir, de ponerse retos mucho más interesantes, digamos. Y creo que hay pues un montón de puertas que tocar, un montón de puertas que explorar. Y es viable, es posible, ¿no? Ahora, hay de todo, ¿no? Hay producción muy industrial, hay producción más autoral, hay producción en la línea media, digamos. Pues depende qué quiere cada quien y cuáles son tus intereses. Y nada, como abocarte a ello, ¿no? Yo, vamos, como que me ha gustado probar un poco de todo, ¿no? Entenderlo. Eh, También creo que la experiencia en las series pues, ha sido como una gran escuela y como decir, bueno, ¿qué pasa con estos esquemas gigantes, ¿no? Que son las series de televisión para los estudios que actualmente producen para nuestras plataformas y demás. Entonces, veo un panorama intenso, con muchísima oferta de contenido y que justamente ante tal cantidad de producciones, pues creo que lo más importante es no perder como de vista lo que queremos decir, cómo lo queremos decir y no perder como esa esencia, ¿no? Para mí como director eso es lo que me interesa muchísimo. En tu caso, bueno, veo, por ejemplo, esta última película que hiciste, tienes detrás una distribuidora muy grande que es Videocine. No sé exactamente cómo se distribuyeron tus películas anteriores, pero vaya, ya llama bastante la atención porque normalmente se ve detrás de las películas que está detrás de esta distribuidora, que suelen ser un poco más comerciales, quizá con toques de comedia, etcétera. ¿Cómo te sientes que tener la oportunidad de trabajar pues con pues yo creo que la distribuidora más grande de cine en México, quizá, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu experiencia y no sé, quizá lo volverías a hacer? ¿Harías algo en otro tipo de tono, quizá? Creo que la comedia que se puede hacer en México es muy buena, nada más creo que hay que buscar un buen enfoque, ¿no? Entonces, pero bueno, en general, ¿cómo es tu experiencia? Sí, bueno, pues normalmente lo que ha pasado es que
con las películas terminadas. Bueno, esta película fue distinta, la verdad, porque las anteriores siempre viajaron mucho antes de llegar a la cartelera comercial. Ahora, bueno, todo fue distinto entre la pandemia, los tiempos y demás, y entonces la película ya estaba muy avanzada el año pasado, porque la idea era, bueno, estrenar en 2020. Y cuando comenzó como esta pregunta de, bueno, ¿qué hacemos para la distribución? ¿Con quién vamos y demás? Entonces, una posibilidad fue acercarnos a Videocine, eh, pensando en que, bueno, seguramente sería la primera de varias más que veríamos. Y fue una cosa como de agenda, ¿no? Como que dijimos, bueno, pues nos pueden recibir tal día, van a ver la película, tal. Y fue inmediato, o sea, como que les gustó y decidieron tomarla inmediatamente. Y fue como una experiencia completamente diferente porque, bueno, efectivamente fue un lanzamiento más grande que mis películas anteriores. Apostándole mucho, yo creo, a que Cosas Imposibles, bueno, sí es una película, digamos, muy personal, pero que, bueno, es muy accesible, tiene humor, es una película entrañable, es una película que le habla como al espectador, que era parte de mis apuestas como director también. Entonces, fue la verdad, pues me gustó, ¿no? Me gustó como decir, ok, esta película se estrena simultáneamente en 400 pantallas en todo el país. Eh, Toda la gente tiene la posibilidad de verla, a pesar de las restricciones por los protocolos de seguridad sanitarios y demás que estamos viviendo en este momento. Y nada, fue como diferente la experiencia y lo volvería a hacer, por supuesto. La verdad es que estoy muy agradecido con Videocine y su decisión de haber apostado por esta película. Y respecto a la segunda parte de tu pregunta, de la comedia, no, hombre, yo creo que es un súper género. Me parece que hay mucho por explorar, mucho por hacer. Me encantaría hacer, eh, pues, más comedia también, ¿por qué no? ¿No? Creo que todo depende de las historias que aparezcan por ahí y que, pues, como te decía antes, me muevan y me haga sentir que esa es la buena, pues. Pero no, el género me encanta y me encanta también el melodrama, me encanta también, o sea, creo que todos los géneros son interesantísimos, poderosos y por eso existen. Y nada, siempre que sea un reto para mí, como decir, ok, ahora probemos esto, ¿cómo le hago para hacer esto? Pues imagínate, es como ese motor que me mueve a seguir filmando y salirme de lo que podría sentir como ya conocido, ya cómodo, ya decir, ya sé cómo hacerle. No, pues al contrario, es como decir, ok, ¿qué veo, qué estudio, cómo lo entiendo, cómo lo descifro, cómo lo analizo para entender qué recursos narrativos tiene cada uno de los géneros, cómo los traduzco, ¿no? Desde mi óptica, pues. Entonces, nada, yo abierto y feliz como de seguir experimentando y aprendiendo, por supuesto. Bien. Me pareció muy fresco el hecho de que esta distribuidora decidiera de repente tomar un riesgo con otra manera de ver y entender el cine, que si bien no está muy alejada a lo que podría ser un tipo de cine comercial, creo que el tipo de cine comercial que estamos acostumbrados a ver es muy diferente a Cosas Imposibles. Y en ese sentido te quería preguntar, en tu opinión, ¿cómo ves la abundancia de géneros en el cine nacional? Que, como bien dices, hemos tenido una gran proliferación de nuevos cineastas y de nuevas películas cada año, pero de repente lo que llega a los cines, pues se siente muy parecido lo uno con lo otro, ¿no? ¿Qué se necesita para ver cosas diferentes o qué se necesita incentivar para ver otro tipo de propuestas de otros géneros, ¿no? Hace poco hablaba con Jorge Michel Grau, que ha hecho un cine un poco más cercano a lo que le llaman el género, thriller y todo eso. Y él decía, bueno, pues es cuestión de que las empresas privadas pues se fijen que se puede hacer cine diferente y que sea y que tiene buena manufactura, ¿no? Entonces no sé tú en ese sentido qué ves o cómo ves la oferta del cine en México. Mira, yo creo que es muy complejo. Creo que falta mucho por avanzar, por resolver en cuanto a las posibilidades de exhibición en nuestro país. Comenzando porque hay una legislación pendiente de actualizar. Me refiero a la Ley Federal de Cinematografía que pues consideramos
muchos, que es obsoleta, no es una ley creada hace varias décadas ya y que necesita como renovarse y ver cuál es la nueva realidad que estamos viviendo. Por un lado eso. Por otro lado, me parece que debemos ser muy conscientes de que, bueno, los exhibidores finalmente son empresas privadas que deciden qué exhibir, cómo exhibir. Entonces, no sé, por un lado está la responsabilidad de las autoridades de legislar, por otro lado está la apertura de las exhibidoras, como decir, ok, veamos más qué se está haciendo en nuestro país. Por otro lado está la responsabilidad de nosotros como cineastas de cada vez intentar hacer mejores películas y que estén más cercanas a un público que quiere ver otras posibilidades. Pero también creo que está el público, ¿no? Y que tiene que estar mucho más receptivo a conocer lo que estamos haciendo en México. Hay cosas valiosísimas, no todas, de una producción de casi 200 películas, pues por supuesto hay cosas malísimas, horribles, y nadie puede negarlo, ahí están, pero hay cosas buenísimas, ¿no? Entonces, digamos, hay que ver un poco más de todo, hay que confiar en lo que se está haciendo, más que confiar, apostar, ¿no? Y decir, bueno, a ver, vamos a ver qué está haciendo este director, esta directora. Eh, Insisto, no por ser cine mexicano, sino porque, bueno, pues ahí hay voces y visiones que vale la pena conocer. Eh, entonces, es esa mi reflexión, ¿no? Como que creo que yo como director asumo esa responsabilidad y sobre todo ahora, por ejemplo, con la experiencia de Cosas Imposibles, como decir, hablo de lo que me gusta, la conté como quise contarla, sé que podía conectar con la audiencia porque lo vi, porque lo viví, ¿no? Bueno, pues eso es algo que me interesa, poder combinar mis intereses personales y el cine que quiero hacer con el posible interés del público y que pues nada, pues que cada vez haya más boletos vendidos y hablo de boletos no como de, sí, hagamos más negocio, no, simplemente como una respuesta del espectador, del público mexicano a estar más interesado en lo que estamos haciendo en México. Bien, en ese caso, ¿tú consideras alguna política de cuotas de pantalla como algo que pueda ayudar a generar eh, más audiencia? ¿O crees que cómo crees que se pueda incitar a la audiencia que quiera ver su propio cine? Sí, bueno, digamos, son dos cosas completamente diferentes, pero pienso que hay modelos exitosísimos en otros países en donde de esos grandes blockbusters que se estrenan, bueno, pues hay un pedacitito, ¿no? Que va a la producción nacional por ley. Me parece que esa es una posibilidad interesante y que, digamos, podría como estimular la producción y demás. Por otro lado, pienso que nada es a fuerza, o sea, no, de nada serviría como, desde mi punto de vista, como decir, bueno, pues este porcentaje tiene que ser forzosamente para estas películas. Sí, pero no. Creo que tiene que ver con la calidad de lo que estemos proponiendo y en la medida que el público confíe mucho más en lo que se produce y vea que hay muy buenas películas, entonces, pues creo que va a ser como un efecto natural, ¿no? Que haya mayor interés y que quieran ver más las películas en el cine. Se ve mucho cine mexicano en las plataformas, se ve mucho cine mexicano en la piratería, solamente nos falta que lo vean en pantallas. Entonces, pues nada, creo que es un proceso y que, pues nada, espero, confío en que poco a poco esa confianza, esa apertura vaya creciendo. Pero bueno, por lo pronto, como decía, creo que tiene que ver con esas responsabilidades repartidas entre el público que quiera ver más, los cineastas que hagamos cada vez mejores películas y que las autoridades legislan lo que está pendiente de legislar. Perfecto. Pues entonces esperemos pronto se vayan acomodando las fichas, ¿no? Para que se vaya viendo más. Pues bueno, de verdad me, me, me he entretenido tanto y me he fascinado tanto con todo lo que has dicho sobre el cine, sobre tu experiencia y demás. No quisiera terminar esta conversación, pero como todo va llegando a su fin y como a varios invitados que he tenido aquí, siempre les pido al final que nos den algún consejo o nos den algún aliento, lo que les nazca
para todos los que nos escuchan que están buscando hacer cine, que están buscando ganarse la vida de esto y que quizá todavía no encuentran su camino, ¿qué les pueden decir a esa generación que va a venir a seguir haciendo cine aquí en el país? ¿Qué les pueden decir si en este momento los están escuchando? Por supuesto, yo creo que si hay esa verdadera vocación, esa convicción de que esto es lo que quieren hacer, entonces hay que hacerlo con todo, sin miedo. Es posible, hay muchos ejemplos de cómo realmente se puede hacer y que creo que lo más importante es esa pasión, ese rigor. Se necesita trabajar muchísimo, estudiar muchísimo, leer muchísimo, ver muchas películas, no perder, no bajar la guardia. Es una carrera, me parece, de resistencia. A veces cuando se platica con los directores, me parece, pareciera que todo es como fácil, como que bueno, pues ahí están todos los proyectos, todas las películas que han hecho. No, bueno, de estas que yo he hecho, pues hay muchísimas más que no se han hecho, ¿no? Y muchísimas más que han sido como, pues, proyectos pendientes por ahí guardados, ¿no? Y para ver si en algún momento reviven, se retoman y demás. Pero que hoy es esos rechazos, esos frentazos, por más duros que hayan sido, por más dolorosos que hayan sido, pues nada, siempre ha habido la convicción como decir, bueno, pues hay que seguir, no se puede con en este momento, pues sigamos con la otra historia que tengo, con la otra, con la otra, con la otra. Y de eso va, ¿no? Como de aguantar vara, digo yo, y de pensar que, bueno, el objetivo final es hacer la película que queremos hacer y que todas las llamadas, todas las juntas, todas las puertas que haya que tocar, pues hay que hacerlo, no hay de otra, ¿no? Nadie nos lo va a regalar, así que de eso va justamente, y se siente muy bien cuando finalmente la ves en la pantalla y ves al público ahí conectado con ese cuento que quisiste contar y que en algún momento se te ocurrió que puede ser una película. Así que, pues, no perder de vista eso y pues eso, mucho ánimo, mucha suerte. Muchas gracias por tus palabras. Y para que no se quede fuera, por ahí me comentabas que andas en pre de una nueva película. No sé si haya posibilidad, digo, si no se puede, pues ni modo, de que nos platiques un poquito ahí de qué trata o qué se está moviendo por allá, qué se está cocinando. Sí, fíjate que, o sea, no puedo dar demasiados detalles por una cuestión legal ahí de derechos y demás, pero pues nada, es la adaptación de un increíble autor mexicano, tapatío, diré, sin decir más, de una novela que me encantó y que, bueno, todo se ha ido ahí cuadrando para poder lograr esos derechos y espero estar firmando esto a finales de este año o principios del próximo. Y pues nada, me encantará volver a conversar contigo para darte todos los detalles, pero pues nada, que estén muy atentos y a quien le haya gustado las películas anteriores, que me den la oportunidad de compartirles este nuevo trabajo próximamente. Perfecto, pues al menos yo estaré aquí muy expectante de cuando ya esté lista para comentarse y pues decirte que están las puertas abiertas de este espacio para cualquier momento que quieras y si puedas, aquí estaremos abiertos a conversar siempre de cine. Pues bueno, con eso terminamos, agradeciendo a todos los que nos escuchan, agradeciéndote a ti, Ernesto, por tomar esta invitación que creí que nunca iba a suceder, pero sucedió. Okay. Y pues bueno, no sé si quieras decir algo más ya para Claro que sí, despedirnos. pues nada, agradecerte mucho, Caleb, tu invitación, Caleb. Siempre es muy gozoso conversar del trabajo y compartirlo y demás. Y nada, a quienes nos escuchan, nos acompañan, pues eso, la invitación a que vean cine mexicano, cine de todo, ¿no? Pero que recordemos que tenemos muy presente que hay cine inglés, argentino, brasileño, español, francés, japonés, coreano, que vale muchísimo la pena ver, descubrir, conocer lo que se está haciendo. Y por supuesto el cine mexicano, pues nada, también me parece que hay directores y directoras increíbles que vale la pena conocer, revisar
y entender, ¿no? Las voces que están ahí compartiendo el trabajo en la pantalla. Así que, pues que haya mucho cine y veamos muchas películas. Perfecto, pues estaremos viendo mucho cine y cine mexicano también. Una vez más agradecerte por tu tiempo regalado. Y pues bueno, con esto terminamos. Gracias por vernos y escucharnos y nos estaremos viendo y escuchando en un próximo episodio.